Hola a todos, aquí les traigo más capítulos de este fic, espero que lo disfruten. Capítulo 1. Dolor. Un dolor familiar e indeseable. Un latido sordo e insistente tras los ojos, como si mi cerebro organizara una protesta violenta contra el concepto mismo de estar consciente. Sumado al calor, una manta gruesa y opresiva se pegaba a mi piel, robándome el aire de los pulmones, haciendo que cada respiración se sintiera insuficiente. Y el olor, humo acre, metal quemado, algo más debajo, dulzón y asquerosamente fétido, como la descomposición intentando desesperadamente enmascararse con perfume barato. Mal. Totalmente, fundamentalmente mal. Una voz atravesó la agonía difusa, suave pero urgente. Ya familiar, impregnada de preocupación. Senpai. Por favor, despierta. Mis dedos se movieron contra algo áspero y arenoso. Tierra agrietada. No era un suelo estéril. A regañadientes, forcé los párpados a abrirse, casi esperando el blanco segador de los pasillos de Chaldea, o tal vez el deprimente beige de la celda que me habían asignado. En su lugar, me salió una cara llena de pelo blanco. Otra vez. Fou. Chilló la criatura, parándose justo sobre mi pecho como un pisapapeles peludo, mirándome con esos ojos inquietantemente inteligentes y sin pestañear. Ah. Deja vu. Un tipo terrible y repetitivo. Parece que estoy destinado a despertar en situaciones horribles con esta cosa encima de mí. Siento como si algo me hubiera lamido la cara otra vez, murmuré con voz áspera, con sabor a ceniza. La persistencia de esta bola de pelo era francamente asombrosa. O tal vez simplemente disfrutaba del sabor del terror existencial. Entonces, más allá de la criatura, el mundo se iluminó de repente. Y se me cortó la respiración, congelándose en el pecho. El cielo no era azul. Ni siquiera era el carmesí artificial de la simulación. Era de un rojo nauseabundo, furioso, de atardecer permanente, ahogado por un denso humo negro y brasas que danzaban como luciérnagas malévolas contra la lona magullada. Esqueletos ennegrecidos de edificios se abrían paso hacia esta extensión infernal, retorcidos y rotos, congelados en pleno derrumbe como figuras chillonas convertidas en carbón. El suelo bajo mis pies era asfalto agrietado y tierra quemada, irradiando un calor palpable. El aire mismo se sentía, denso. Estancado. Como si el tiempo mismo se estuviera coagulando, negándose a avanzar con normalidad. Esa sensación de estática y zumbido de la simulación, del Ray Shift, no se había disipado. Era peor, una presión constante y leve contra la piel que me rechinaba los dientes y me erizaba el vello de los brazos. Todo se sentía ligeramente desfasado, como si la realidad tuviera una migraña persistente y persistente. Esto no era Chaldea. No era ningún lugar que reconociera en mapas ni en mi memoria. Parecía una postal del fin del mundo, diseñada por alguien con un fetiche piromaníaco. ¿Qué demonios? Exhalé, las palabras apenas un susurro ante el peso repentino y aplastante de esta realidad imposible. Mash, arrodillada a mi lado, dejó escapar un suspiro tembloroso. El alivio se apoderó de su rostro manchado de hollín, eclipsando brevemente su expresión sombría. Menos mal que estás despierto, senpai. Me incorporé lentamente, con cada músculo protestando con vehemencia. Sentía el cuerpo lento, pesado, aún procesando la violenta transición, los efectos residuales de ser convertido en datos y lanzado a través del tiempo. Chaldea ardiendo. Las alarmas. Chaldea tornándose de ese rojo espantoso. La mano de Mash apretando la mía con una fuerza desesperada, cierto. Ray Shift. La palabra resonó con la explicación petulante y clínica de Lev. Literalmente nos habían expulsado de un desastre directo a esto. Esta ruina en llamas. Esto no era una simulación. Esto no era un sueño. Este era el maldito destino. Antes de que la magnitud abrumadora de esta hoguera urbana pudiera registrarse por completo, un chillido agudo atravesó el aire cargado, crudo, gutural y absolutamente inhumano. Todos los músculos de mi cuerpo se tensaron al instante. El instinto, primario y frío, gritó peligro más fuerte que cualquier alarma. Giré la cabeza hacia el sonido y me quedé congelado. Surgió del esqueleto de un edificio cercano, arrastrando los pies entre las columnas de humo. No era una persona. Era una cosa. Demacrado, con las extremidades anormalmente largas y delgadas como caramelos estirados, terminando en puntas dentadas que parecían inquietantemente fragmentos de hueso recién roto. Sus movimientos eran espasmódicos, como los de una marioneta, fundamentalmente erróneos.
Su rostro, o la ruina destrozada donde debería haber estado, era un horror de cuencas vacías y supurantes y una boca demasiado abierta en un grito silencioso que de repente se convirtió en un gruñido gutural al vernos. Mi análisis fue breve, brutal y no requirió descargar a la fuerza datos de combate. Esta cosa no estaba allí para charlar amistosamente ni dar instrucciones. Quería destrozarnos y darse un festín con los pedazos. La criatura se abalanzó. Inhumanamente rápido. Mucho más rápido de lo que su cuerpo de aspecto roto le permitiría. Esas garras de hueso dentadas atacaron, apuntando directamente a mi cabeza con una precisión aterradora. No había tiempo para pensar. No había tiempo para estrategias, ni para el cinismo, ni siquiera para el pánico coherente. Solo el puro instinto de supervivencia se apoderó de todo mi sistema. Mi cuerpo se movió antes de que mi cerebro lo captara. Los pies forcejeaban para agarrarse al suelo quebrado e irregular, el hombro se retorcía dolorosamente mientras tiraba instintivamente de Mash, el objeto sólido más cercano, hacia atrás conmigo en un movimiento torpe y desesperado. Un rasguño repugnante cuando unas garras atravesaron el aire vacío, a centímetros de donde había estado mi rostro un latido antes. Demasiado cerca. Demasiado cerca, maldita sea. Un terror gélido me recorrió el cuerpo, afilado como el hielo. Mash reaccionó al instante, plantando sus pies firmemente, su enorme escudo, aparentemente materializado de la nada, ahora atado firmemente a su brazo, golpeándose entre nosotros y la criatura con velocidad practicada. Sonido metálico. El impacto fue ensordecedor, resonando por la calle en ruinas. Saltaron chispas mientras las afiladas garras de la criatura arañaban inútilmente la superficie casi indestructible del escudo, un sonido como el de clavos raspando frenéticamente el interior de un ataúd metálico cerrado. La fuerza del golpe estremeció el suelo bajo nuestros pies. Mash apretó los dientes, resistiendo el ataque, pero sus ojos se desviaron rápidamente de la criatura, abriéndose ligeramente. Senpai, detrás de ti. Otro. Salió disparado de las ruinas para flanquearnos mientras el primero mantenía a Mash ocupado. Giré, demasiado lento, aún desequilibrado por el forcejeo inicial, y, por reflejo, le di una patada a un escombro suelto cerca de mi pie, intentando al menos distraerlo, ganar una fracción de segundo. El patético proyectil rebotó inofensivamente en la espinilla huesuda de la criatura, sin siquiera frenar su embestida depredadora. Totalmente inútil. Gran contribución, Ikigaya. Habilidades de supervivencia de primera. El mundo se convirtió en un borrón de movimiento. Esta vez no era del enemigo, sino de Mash. Ya no solo bloqueaba. Giró, bajando el escudo y luego girando hacia arriba en un arco brutal y devastador, alcanzando a la segunda criatura justo en medio de su embestida. El impacto sonó espantosamente como hormigón rompiéndose bajo una fuerza inmensa. La criatura salió despedida hacia atrás, por los aires, deslizándose por la tierra quemada antes de estrellarse contra un montón de escombros con la fuerza suficiente para romper más piedra. La repentina demostración de velocidad explosiva y potencia bruta y concentrada fue impactante, completamente diferente a la chica indefensa y herida atrapada bajo los escombros hacía apenas unos minutos. Era rápida. Inquietantemente rápida. Y fuerte. Inhumanamente fuerte. ¿De dónde demonios salió eso? Una tercera criatura emergió del humo, volando en amplios círculos, apuntando a mi lado expuesto ahora que Mash estaba momentáneamente concentrado en otra parte. No había tiempo para procesar la repentina rudeza de combate de Mash. Evaluar amenazas. Priorizar. Los datos de la simulación volvieron a aparecer en mi mente sin previo aviso. Ángulos, tiempos, puntos débiles. No era un proceso de pensamiento consciente, sino más bien, memoria muscular táctica que no adquirí y que no pude controlar. Mash, flanco derecho. Se acerca. Las palabras salieron antes de que pudiera pronunciarlas conscientemente, nítidas y cortantes. Una llamada táctica surgida directamente del campo de batalla fantasma, pronunciada con una autoridad que no sentía. Su respuesta fue instantánea. Sin vacilación. Sin cuestionamientos. Cambió de postura con una velocidad imposible, con el escudo perfectamente inclinado, desviando las garras con una facilidad despectiva. La criatura tropezó, su propio impulso se volvió en su contra, perdiendo el equilibrio. Bien. Funcionó. La comprensión fue impactante. El conocimiento del combate fantasma no eran solo datos. De alguna manera era aplicable. Aquí. Ahora. Contra estas cosas. Fueran lo que fuesen. Pero la criatura se recuperó más rápido que los fantasmas de la simulación.
Se tambaleó, sus huesos parecieron volver a su lugar con chasquidos audibles, luego gruñó, un sonido de pura malicia, y cargó de nuevo, ignorando su tropiezo. No dejes que recupere el impulso. Datos de simulación de nuevo. Se requiere presión constante para los objetivos que muestran una rápida recuperación o adaptación. Mantén el ritmo ofensivo. Mash asintió con firmeza, con una comprensión implícita. Entendido, senpai. No esperó a que la alcanzara. Se abalanzó hacia adelante, acortando la distancia con un solo paso explosivo que agrietó el pavimento. Su escudo no era solo una defensa, era un ariete. Un arma de fuerza bruta. Se estrelló contra el costado de la criatura con un crujido espantoso que resonó horriblemente en la calle en ruinas, lanzándola por los aires como un muñeco de trapo abandonado. Se estrelló con fuerza contra los restos desmoronados de un pilar de hormigón, que se desmoronó aún más con el impacto, sepultando a la criatura bajo una lluvia de escombros. El silencio volvió a caer, denso y pesado, roto solo por el crepitar de las llamas cercanas y los lejanos gemidos de la ciudad moribunda. Mash se mantuvo en posición, con el escudo listo, observando la nube de polvo donde había aterrizado la criatura, anticipando cualquier movimiento. Luego, un sonido bajo y raspador. Un crujido grotesco, como el de huesos que se colocan mal, seguido de escombros que se mueven. Mash se tensó visiblemente y apretó más el mango de su escudo. Se me revolvió el estómago. No era suficiente. Ni siquiera esa increíble fuerza bruta, seguía sin ser suficiente para garantizar una muerte. La simulación era limpia y eficiente. Eliminar el objetivo, seguir adelante. Esto era caótico. Visceral. Brutal. Estas cosas se negaban a morir fácilmente. Simplemente seguían viniendo. La criatura se arrastró agonizantemente desde los escombros, destrozada y retorcida pero aún moviéndose implacablemente, y cargó de nuevo, chillando un sonido de odio puro y sin sentido. Mash lo enfrentó de frente. Sin maniobras sofisticadas esta vez. Giró sobre sus talones, con el escudo en alto, absorbiendo el impacto de su desesperada embestida con un golpe seco. En el momento en que sus garras rozaron inútilmente el acero reforzado, se retorció violentamente, usando su propio impulso desesperado contra él, aprovechando su peso para estrellarlo de cara contra el pavimento agrietado. Ahora. La palabra fue un grito instintivo, desgarrador, que me salió de la garganta. Acaba con él. Antes de que vuelva a levantarse. Mash no necesitaba que se lo dijeran. Su escudo se elevó por encima de su cabeza y luego se estrelló contra la criatura abatida como un martillo colosal. Auge. El impacto destrozó el suelo ya agrietado. Una onda expansiva se expandió, haciendo vibrar los escombros a nuestro alrededor, levantando polvo y arenilla. La criatura emitió un último grito ahogado que se interrumpió bruscamente, y luego se quedó completamente inmóvil en medio del cráter recién formado. Se estremeció una vez. 2 veces. Un último y patético espasmo. Entonces, al igual que los enemigos fantasmas de la simulación, su forma física perdió cohesión. Se disolvió rápidamente, desmoronándose en polvo negro y brasas que se desvanecían rápidamente, dispersadas por el viento cálido y arremolinado. Desapareció. Borrado. El silencio regresó, más profundo esta vez, más profundo. El campo de batalla inmediato estaba vacío de nuevo. Por ahora. Solté un suspiro largo y tembloroso que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Sentía las manos entumecidas, distantes. El corazón me latía a un ritmo frenético y doloroso contra las costillas, un marcado contraste con la repentina e inquietante quietud. El aire tenía un sabor denso, a quemado, metálico, fundamentalmente malo. No fue una simulación. Definitivamente no fue un sueño. Esto fue real. Estas cosas fueron reales. Y Mash. Se giró hacia mí, bajando ligeramente el escudo, aunque su postura seguía preparada. Su rostro estaba sereno, concentrado, pero su respiración era más rápida, más entrecortada. A pesar de la imposible demostración de poder, parecía firme. Preocupada, incluso. «Senpai, ¿estás herido?» Flexioné los dedos automáticamente e hice una rápida revisión mental de mis extremidades. Esta vez no había heridas evidentes. No había sangre derramada. Solo, un leve temblor recorriendo mis manos. La descarga de adrenalina me golpeó con fuerza, dejándome tembloroso y con náuseas. Entonces, un calor repentino y agudo se apoderó de mí con intensidad en el dorso de la mano izquierda. Como si me hubieran presionado un cable con corriente contra la piel. Siseé involuntariamente, retirando instintivamente mi mano y mirándola alarmado.
La mirada de Mash siguió la mía al instante, y se puso rígida, abriendo mucho los ojos. Senpai. Tu mano, miré. Realmente miré esta vez. Grabados en la piel, brillando con una tenue y pulsante luz carmesí que se destacaba marcadamente contra el cielo ardiente, había 3 símbolos intrincados y de formas imponentes. Los sellos de mando. Se me encogió el estómago. Un terror gélido me invadió, silenciando momentáneamente la adrenalina y el miedo persistente. Conocía estas marcas. La simulación. Los 3 Servants que de alguna manera conocía. El vínculo fantasma, la inquietante sensación de control que no debería haber tenido. El peso de la responsabilidad sobre mis hombros como pesadas cadenas invisibles. Maestro. La designación, impuesta sobre mí por un sistema moribundo y por la mera proximidad, tuvo la firmeza de una sentencia de prisión. ¡Ah, demonios! Esto realmente estaba pasando. Me apreté la sien con los dedos de la otra mano, intentando ordenar mis pensamientos a pesar del dolor de cabeza punzante y la abrumadora locura de la situación. Los monstruos no muertos son reales. La ciudad está literalmente en llamas a nuestro alrededor. El mundo podría estar realmente llegando a su fin. Y Mash. Mi mirada se posó en ella. La serena y firme Mash, que acababa de aniquilar brutalmente, sin esfuerzo, criaturas que se movían como pesadillas, armada solo con un escudo y una fuerza inimaginable. Mash. Parpadeó, mirándome a los ojos. Su expresión aún reflejaba preocupación por mí. Sí, senpai. Acabas de aniquilar esas cosas como si aplastaras moscas muy tercas, dije secamente, señalando vagamente los puntos donde las criaturas se habían disuelto en la nada. En la sala de mando, literalmente hace minutos, estabas atrapada bajo los escombros. Indefensa. No pudiste mover esa viga ni un centímetro hasta que, de alguna manera, la forcé bruscamente por puro despecho. Entrecerré los ojos, fijándome en los suyos. Las cuentas no cuadran. Explícate. Dudó, su mirada se desvió hacia abajo por una fracción de segundo antes de volver a la mía. Atrapada. Desviando. Antes de que pudiera formular una respuesta, o tal vez inventar una evasión plausible, una fuerte explosión de estática crepitó violentamente, aparentemente surgida de la nada y de todas partes a la vez. KSSSH, allí. Crackle, ya lo conseguí. ¿Puedes oírme? Mash. Ikigaya-kun. ¿Alguien? Respondan. Una voz familiar. Exasperada, ligeramente asustada, pero inconfundible. El doctor Román. Claro. El mundo termina, Chaldea es destruida, y el tipo que fue sorprendido holgazaneando en una habitación vacía es quien, de alguna manera, descubre primero la comunicación interdimensional a larga distancia. El universo posee claramente un sentido del humor profundamente retorcido e irónico. Mash reaccionó al instante, presionando un receptor casi invisible incrustado en su armadura auditiva. Doctor. Soy Mash Kyrielix. Reportando. Señal recibida, débil pero legible. Su voz era formal, precisa, y cambió al instante a modo operativo. En este momento, he confirmado la finalización del Raisif a las coordenadas designadas como singularidad F. Mi único compañero es el candidato 48, Maestro Hachiman Ikigaya. Se confirma que tanto su mente como su cuerpo están intactos. Maestro Hachiman Ikigaya. Escucharlo en voz alta así se sintió mal. Como usar ropa que no le queda bien a otra persona. La voz de Román regresó, densa de un alivio palpable, aunque todavía con interferencias. Bien. Oh, menos mal, bien. Estaba monitoreando tus constantes vitales, pero las señales principales se apagaron durante la explosión, me preocupaba mucho que ustedes dos no, espera. Una pausa, seguida de una fuerte confusión en su tono. Mash. Espera un segundo. ¿Qué demonios llevas puesto? Tus señales biológicas son, completamente diferentes a las de referencia. Y esa débil señal visual que recibo, definitivamente no es el uniforme estándar de Chaldea. Mash se miró, como si acabara de notar su atuendo por primera vez. Ah. Sí. Sobre eso, doctor. Yo también miré. Con atención esta vez, ahora que la amenaza inmediata había desaparecido. El uniforme blanco estándar de Chaldea que había usado antes había desaparecido sin dejar rastro. Había sido reemplazado. Ahora llevaba un traje negro ajustado, recubierto con una armadura segmentada de color púrpura y plata que le cubría el torso, los brazos y las piernas. Parecía elegante, funcional, innegablemente orientado al combate.
Y sujeto firmemente en su mano, descansando fácilmente contra el suelo, estaba el enorme escudo, que ya no parecía un accesorio engorroso, sino una parte integral de su ser. No era solo ropa. Era equipo serio. Equipo de combate. Su voz se mantuvo firme, objetiva, sin revelar nada. Doctor. En cuanto a mi estado actual y mi equipo, he experimentado una transformación significativa. Román tanteó audiblemente al otro lado. La estática se disparó violentamente. Ok, espera. Mash, empieza desde el principio. Despacio. ¿Qué quieres decir con transformación? Tus lecturas de energía están completamente fuera de control. Pensé que el equipo de diagnóstico no funcionaba bien. Mash hizo una pausa, respiró profundamente para tranquilizarse y finalmente respondió con voz clara e inquebrantable, arrojando la bomba con precisión clínica y distante. Durante los últimos momentos antes de que la secuencia Raisif se iniciara por completo, para asegurar mi supervivencia, me fusioné con un Servant. Silencio en la línea de comunicación. Un silencio denso y cargado de significado, roto solo por el lejano crepitar de las llamas y el tenue zumbido de la estática persistente. Solté un suspiro lento, con el aire áspero en la garganta. Fusión. Servants. Espíritus heroicos manifestados. Mierda mágica superpuesta a ciencia ficción. Este día no dejaba de ofrecer nuevos y emocionantes niveles de imposibilidad, ¿verdad? Román finalmente volvió a la vida, con la voz tensa por la incredulidad y la creciente alarma. ¿Tú qué? Fusionado. Mash, eso es imposible. Así no es como se supone que funciona la invocación de Servants. Así no es como se supone que se estabilizan los demi-Servants. Una fusión viable requiere compatibilidad precisa, transferencia de maná controlada, sincronización. Se interrumpió bruscamente, su preocupación profesional anuló la imposibilidad teórica por un momento. No, olvídate de la teoría por ahora. Analizaremos ese desastre catastrófico más tarde. Lo más importante, ¿estás estable? ¿Físicamente? ¿Mentalmente? ¿Algún signo de rechazo o de personalidad difusa? Mash asintió, aunque Román no podía verlo. Creo que sí, doctor. Mi cuerpo se siente, desconocido, más fuerte, pero completamente funcional. Mantengo pleno control operativo y función cognitiva completas. No estaba tan seguro de eso último. La observé atentamente. Estaba erguida, con una postura perfecta y una expresión serena, dando su informe como una máquina. Pero tenía los nudillos blancos donde agarraba el borde de su enorme escudo. Demasiado apretados. Su respiración, aunque regular, era un poco demasiado controlada, demasiado rítmica. Como si se estuviera manteniendo consciente y deliberada, pieza a pieza, temerosa de lo que pudiera pasar si se relajaba un instante. Mash. Me miró, parpadeando, con expresión cuidadosamente neutral. Sí, senpai. Me crucé de brazos, mirándola directamente a los ojos, ignorando el dolor punzante en la mano donde me quemaban los sellos. ¿De verdad estás bien? Un fugaz titubeo. Una ligera vacilación, que duró menos de un latido, pero sin duda estuvo ahí. Sus dedos se flexionaron, casi con espasmos involuntarios, contra la lisa superficie del escudo. Entonces, esbozó una pequeña, frágil y tranquilizadora sonrisa que no llegó a sus ojos. Una máscara practicada. Lo estaré, senpai. No es convincente. Ni remotamente. Pero antes de poder seguir adelante, antes de poder diseccionar la mentira que intentaba ocultarse tras esa frágil sonrisa, las comunicaciones estallaron en una violenta ráfaga de estática, más fuerte esta vez. KRRSSSH. Maldita sea. Pico de interferencia. Fuerte. La voz de Román se distorsionó muchísimo, quebrándose en fragmentos ininteligibles. Algo está bloqueando activamente la transmisión de la señal. No puedo mantener la conexión. Mash frunció el ceño, apretando el auricular contra el casco. Doctor. Repita la última transmisión. Un último crujido, que interrumpió el ruido por un instante. Más claro esta vez. Urgente. Desesperado. Escuchen KSSH coordenadas de la línea ley. Estable, enviando ahora. Un leve sonido sonó desde el guantelete de Mash, indicando que había recibido datos. La pantalla interna de su visor, invisible para mí, probablemente se actualizaba con datos del mapa. Luego, otra oleada violenta de estática abrumadora, ahogando por completo la voz de Román. ZZZZZZZZZZTTT encuentra el punto de la línea ley. Estabiliza el ancla de la señal. Debo asegurarme para. GHH. Silencio. La línea se cortó.
completamente muerta esta vez. Pasó un tiempo tenso, llenado solo por el rugido de la ciudad en llamas y el peso opresivo del aire corrompido. Exhalé bruscamente por la nariz. Por supuesto. Porque nada en esta situación puede ser ni remotamente sencillo ni conveniente. Mash se quitó la mano de la oreja y se volvió hacia mí con expresión sombría pero concentrada. El doctor logró transmitir las coordenadas aproximadas de un posible punto de estabilización antes de que la conexión fallara por completo. Según los datos parciales, el punto de convergencia de la línea ley designado debería estar, por ahí. Señaló hacia las calles devastadas que se extendían más adelante, hacia una ruina esquelética particularmente grande, recortada con nitidez contra el cielo rojo infernal. Suspiré, pasándome una mano por el pelo ya despeinado, sintiendo la mugre y el polvo. Bueno. Supongo que eso es mejor que vagar sin rumbo por el Armagedón. Una pequeña misericordia en un vasto mar de desastres crecientes. Dirige el camino, entonces. Mash asintió levemente y con firmeza. Con el escudo en alto, su postura irradiaba una competencia que parecía a la vez inherente y recién adquirida, y avanzó hacia las ruinas. Fow se reacomodó en su hombro, sorprendentemente silencioso ahora. El camino, o lo poco que quedaba de él, se extendía ante nosotros, una cinta rota de asfalto agrietado que desaparecía en ruinas brumosas y abrasadas bajo el opresivo cielo carmesí. Caminábamos en un silencio tenso. Los únicos sonidos eran el crujido de los escombros bajo nuestros pies, el crepitar omnipresente de los incendios invisibles que devoraban la ciudad manzana a manzana, y los gemidos distantes de las estructuras que se derrumbaban. El cielo rojo antinatural latía sobre sus cabezas como una estrella moribunda, arrojando brasas que morían contra la tierra quemada como falsas esperanzas extinguidas. Llamar a este lugar infierno parecía menos una hipérbole y más una evaluación geográfica precisa basada en los datos disponibles. Senpai, dijo Mash, con voz tranquila pero firme, rompiendo el silencio opresivo tras varios minutos de sombrío progreso. Según las coordenadas que la doctora Roman logró enviar antes de que perdiéramos contacto, el punto de convergencia de la línea ley designado debería estar justo delante, cerca de esa gran intersección. Observé el panorama que se extendía ante mí. Las estructuras esqueléticas de los edificios arañaban con desesperación el cielo rojo sangre, el metal deformado en grotescas esculturas de pesadilla por el intenso y prolongado calor. El aire permanecía denso, pesado, con un sabor a ceniza, ozono y algo indescriptiblemente fétido. No solo hacía calor, se sentía fundamentalmente mal, oprimiendo con un peso casi físico, poniendo mi piel de gallina. Esa constante sensación de estática, quizá la característica de la singularidad, no se había disipado en lo más mínimo. Cierto. Adelanté, en algún lugar de esta pintoresca zona urbana de desastre, murmuré secamente, entrecerrando los ojos por la neblina de humo. No es precisamente una navegación GPS precisa, ¿verdad? Mash dudó, apretando ligeramente la empuñadura de su escudo. Este entorno, aún no coincide con ningún dato histórico que Chaldea posea sobre la ciudad de Fuyuki para esta época. Los registros indican una ciudad regional común y corriente. No se han documentado desastres a gran escala ni se han registrado singularidades en este periodo. Su voz tenía un matiz de confusión profesional. Pero su voz se apagó, su mirada recorriendo el horizonte ardiente con expresión preocupada. La concentración de maná ambiental es anormalmente alta. Casi antinaturalmente densa. Se siente, corrupta, de alguna manera. Y arcaica. ¿Arcaica en qué sentido? Pregunté, cauteloso. Aquí vamos de nuevo. Más tonterías mágicas. Buscó las palabras, frunciendo ligeramente el ceño. Es difícil de cuantificar con precisión, senpai. Pero la textura del maná, la presión que ejerce, se asemeja más a las descripciones teóricas del maná de la era de los dioses. Parpadeé lentamente. La era de los dioses. Como dioses griegos lanzando rayos y deidades mesopotámicas en combates de lucha cósmica. Genial. Entonces, añade un paquete de expansión de la era divina potencial a la creciente lista de posibles apocalipsis con los que lidiamos. Justo lo que necesitábamos. Más variables. Más amenazas desconocidas. Mash parecía querer profundizar en las teóricas señales de energía mágica, probablemente con gráficos y tablas que no entendería, pero antes de que pudiera hacerlo, un grito atravesó el aire denso y estancado. Un grito agudo, frenético, impregnado de puro terror. Y perturbadoramente familiar. Mis ojos se dirigieron rápidamente hacia el origen del sonido.
Más adelante, entre un grupo particularmente denso de estructuras en ruinas y derrumbadas cerca de la intersección que Mash indicó, una figura solitaria se tambaleaba, claramente atrapada. Uniforme blanco, su característico cabello platino plateado, enredado y revuelto, manchado de hollín. Corrió a la izquierda, luego a la derecha, respirando entrecortadamente, presa del pánico, buscando desesperadamente una ruta de escape que no estaba allí. Porque bloqueando su camino, convergiendo hacia ella, había dos más de esas cosas esqueléticas y espasmódicas. ¿Por qué? ¿Por qué siempre me pasa esto? Su voz se quebró, una mezcla discordante de furia aristocrática y pánico casi histérico. Lev. ¿Dónde estás? Técnico inútil. Ven a salvarme ya. Siempre estuviste ahí para mí, ¿verdad? Lo prometiste. Lev. El nombre resonó, cargado de implicaciones tras las palabras de Román, la desesperación previa de Olga. Su reacción habitual ante el peligro. Gritarle a la subordinada que siempre limpiaba sus desastres. Mash respiró hondo a mi lado. Un destello de reconocimiento se reflejó en sus ojos. Esa voz, directora Olga Marie. La directora. Cierto. La pequeña tirana de manotazos que me había golpeado horas atrás. La aristócrata mágica que supuestamente estaba llevando a Chaldea al desastre. Y, al parecer, también propensa a ser acorralada por monstruosidades huesudas mientras gritaba por su reparador ausente. Verla despojada de su autoridad en la sala de mando, reducida a un pánico frenético e ineficaz, fue desconcertante. Casi patético. Casi. Dado su comportamiento anterior, una diminuta parte vengativa de mí sintió un destello de sombría satisfacción, suprimido rápidamente. En su mayoría. Debió de oír la exclamación de Mash, porque se giró hacia nosotros con los ojos abiertos de par en par. El alivio recorrió su rostro manchado de hollín por un nanosegundo. Un alivio crudo, desprevenido y desesperado. Luego, con la misma rapidez, se desvaneció, reemplazado por una irritación punzante y familiar al reconocernos. Ustedes dos. Espetó, recuperando algo de su tono cortante a pesar del temblor visible que aún le recorría las manos. ¿Qué demonios hacen aquí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está quemando todo? Seguía exigiendo respuestas en lugar de centrarse en sobrevivir. Típico. No había tiempo para cortesías ni largas explicaciones. Las criaturas esqueléticas reaccionaron de inmediato a nuestra llegada, girando sus cuencas vacías hacia nosotros, mirándonos con una intención depredadora invisible. Reconocieron nuevos objetivos. Entonces, se movieron. Mash reaccionó al instante, sin dudarlo, colocándose con fluidez frente a mí, con el escudo levantado para protegerme. ¿Reflejo? ¿Hábito? ¿O el instinto de Servants despertando? Es difícil saberlo. 3 enemigos, catalogó mi cerebro automáticamente, los datos de simulación no deseados parpadeaban como neón defectuoso. Formación convergente. Prioridad de amenaza. Director. Una criatura se lanzó directamente hacia Mash, ignorando a Olga. Sonido metálico. El áspero sonido resonó con fuerza por la calle en ruinas. El acero impactó contra el hueso afilado como una cuchilla con una fuerza inmensa. Chispas salpicaron el pavimento. Mash se mantuvo firme, con el escudo inquebrantable, absorbiendo el impacto sin ceder ni un ápice. Analizar. Reaccionar. Mash, inclina el escudo 30 grados a la derecha. La orden surgió, impulsada por ese conocimiento táctico fantasma, ignorando mi pensamiento consciente. Aprovecha su impulso para contraatacar con un empujón. Giró al instante, con los pies firmemente plantados y el escudo girando con suavidad. La criatura, esperando una resistencia sólida, extendió ligeramente su embestida. ¡Bum! El poderoso ataque de Mash la impactó como un tren de carga, lanzándola de lado hacia los restos en llamas de una tienda cercana derrumbada. Los escombros cayeron en cascada sobre ella. Uno menos. Temporalmente, quizás. Otra criatura se lanzó a baja velocidad, ágil a pesar de sus movimientos bruscos, rodeando el flanco de Mash, apuntando a mi punto ciego mientras este se reiniciaba. Mi instinto primario me gritó. Me tambaleé hacia un lado, tropezando con escombros invisibles. Demasiado cerca. El aire silbó donde mi cabeza había estado una fracción de segundo antes. Crash. Mash, ya girando, presintiendo la amenaza, bajó su escudo en un amplio arco horizontal, alcanzando a la segunda criatura en las costillas con una fuerza brutal. Esta resbaló por el suelo quemado como un juguete abandonado, con un crujido audible en los huesos, antes de desplomarse a varios metros de distancia. 2 caídos. El tercero, se detuvo. No cargó de inmediato.
Se retorcía erráticamente, ladeando la cabeza en un ángulo imposible, con las cuencas vacías oscilando entre la imponente figura de Mash y yo, el objetivo obviamente más débil. ¿Evaluando? ¿Aprendiendo? Mierda. Se está adaptando. Eso no estaba en los datos de la simulación. Me quedé sin aliento. Si lograba pasar a Mash, estaba muerto sin dudarlo. Así de simple. La criatura se tensó, y luego se abalanzó, más rápido que los otros, apuntando directamente hacia mí, evitando deliberadamente la postura defensiva de Mash. Mash. Mi voz se quebró, el instinto puro anulando cualquier pretensión de mando táctico. Ya se movía. Una mancha de armadura púrpura y plateada. No solo bloqueaba esta vez. Atacaba. Interceptaba. Su escudo no era un muro, era un arma desatada. Cayó como un martinete guiado, deteniendo la desesperada embestida de la criatura con precisión milimétrica. ¡Bum! El impacto agrietó el pavimento bajo él, formando una telaraña. Una onda expansiva se expandió, levantando polvo y escombros, y haciendo que las llamas cercanas vibraran salvajemente. La criatura emitió un último chillido ininteligible que se interrumpió. Luego, su forma se disolvió al instante, desmoronándose en ceniza negra que desapareció en el viento caliente antes incluso de tocar el suelo. Se hizo un silencio de nuevo, pesado y absoluto. Mash se enderezó lentamente, con el escudo listo, escudriñando las ruinas meticulosamente en busca de nuevas amenazas. Luego, aparentemente satisfecha, lo bajó ligeramente. Combate concluido. Su voz era tranquila, mesurada, sin triunfo ni alivio, solo una simple declaración de hechos. Profesional. Olga Marie, mientras tanto, estaba encorvada, con las manos apoyadas en las rodillas, jadeando, con la fachada de control destrozada de nuevo por el terror absoluto. Su rostro estaba pálido, manchado de mugre, con los ojos abiertos por el pánico residual. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión era una tormenta caótica. La ira se enfrentaba al miedo, y la confusión se agitaba por debajo. ¿Qué demonios está pasando? Repitió con voz tensa y temblorosa, exigiendo respuestas a un mundo que claramente había dejado de tener sentido para ella. Mash se acercó con cautela, sosteniendo el escudo a su lado sin intimidación. Directora, ¿está herida? Olga hizo un gesto de desdén con la mano, negando bruscamente con la cabeza, como si intentara restablecer físicamente su realidad y negar el peligro en el que acababa de estar. No. No, esto no está bien. ¿El Raisif falló? ¿Chaldea fue destruida? Esta ciudad en llamas, Lev no habría permitido esto. Su voz se quebró, amenazando con romperse. Se suponía que Lev supervisaría esto. Se suponía que Chaldea no fallaría. Se suponía que yo no fallaría. Su voz se apagó, mordiéndose el labio con fuerza, reprimiendo un sollozo que estremeció su pequeño cuerpo. La observé con indiferencia. Observando las grietas cada vez mayores en su fachada de autoridad cuidadosamente construida. Intentaba desesperadamente reconciliar la catástrofe que se desataba a su alrededor con su cosmovisión arraigada, donde Chaldea era infalible, la nobleza mágica era inherentemente superior y Lev siempre estaba ahí para arreglar las cosas, para limpiar los desastres. Y la ecuación no cuadraba. La disonancia cognitiva la estaba destrozando. De repente, levantó la cabeza de golpe, con sus agudos ojos dorados fijos en Mash, fijándose en la anomalía más inmediata. Tú. La acusación era implícita, buscando un blanco para su confusión y miedo. Mash se enderezó un poco, mirándola a los ojos con calma. Sí, directora. Ese poder, el escudo, la forma en que te movías, eres una de mis Servant, ¿verdad? La pregunta era aguda y exigente, pero el temblor subyacente delataba su propia incertidumbre. Mash dudó solo una fracción de segundo antes de asentir con firmeza. Sí, director. Lo soy. Olga soltó un breve y burlón bufido, un sonido áspero que reflejaba más dolor que diversión. Claro que sí. El sujeto experimental alcanza la estabilidad justo cuando toda la instalación es destruida. Perfecto. El sarcasmo era denso, pero quebradizo. Su voz se quebró casi imperceptiblemente al final. Ya no era solo ira o frustración. Era miedo. Un miedo crudo y manifiesto, contemplando el abismo del fracaso total y catastrófico. Su cuerpo tembló, un escalofrío leve y apenas controlado la recorrió a pesar del calor opresivo. Entonces, como era previsible, inevitablemente, se volvió hacia mí, el blanco más fácil y menos intimidante. ¿Y tú? Ah. Mi turno. Suspiré para mis adentros. Aquí vamos. Sí, saludos de nuevo. Ikigaya Hachiman. Número 48 de la cuota de relleno.
Quizás me recuerdes de la orientación en la que me abofeteaste hoy. El sarcasmo parecía la única respuesta apropiada y honesta a su furia mal dirigida. Ignoró la puya por completo, elevando la voz, ligeramente quebrada. ¿Cómo te convertiste en maestro? Esa designación es imposible para un civil cualquiera. Solo magos de primera clase con circuitos establecidos y potencial demostrado pueden firmar un contrato con el sistema de Chaldea. Me froté la sien. El dolor de cabeza me latía con insistencia. Director, asumir que quería participar en este embrollo es probablemente su primer error. Mash dio un paso adelante, tranquilo y firme, desviando la atención volátil de Olga de mí. Una especie de protección deliberada. Director, yo inicié el contrato con Senpai. Olga abrió mucho los ojos, con la respiración entrecortada. Miró a Mash, luego a mí, y luego a Mash. ¿Tú? ¿Forzaste un contrato? ¿Con él? La incredulidad y un ligero disgusto eran palpables. Mash asintió con una expresión firme e inquebrantable. Era la única manera de que cualquiera de los dos sobreviviera a la transición de Raisif después de que la explosión comprometiera los ataúdes, directora. Su compatibilidad fue detectada por el sistema durante la secuencia de emergencia. Un silencio pesado y sofocante se apoderó de ellos, cargado de acusaciones no formuladas, la realidad de sus medidas desesperadas y la absoluta improbabilidad de todo aquello. Olga se quedó mirando, visiblemente dividida entre condenar la flagrante violación del protocolo y reconocer la brutal necesidad que debía haberla impulsado. Apretó los puños con fuerza a los costados. Sus hombros temblaron una vez, en una visible lucha por controlarse, antes de que se pusiera rígida a fuerza de voluntad. Respiró lenta y entrecortadamente, exhalando con cuidado. Bien. La palabra fue cortante, a regañadientes, con sabor a derrota. Aprobación táctica temporal concedida, bajo presión. No esperes que esta irregularidad se convierta en un procedimiento operativo estándar. Cruzó los brazos con fuerza, con la barbilla levantada desafiante, intentando desesperadamente recuperar el control sobre una situación que se descontrolaba rápidamente más allá de su comprensión. Un frágil escudo de arrogancia contra el pánico que se cernía sobre ella. Reanudamos la marcha, dirigiéndonos hacia la intersección designada. La tensión tácita entre los tres era más densa que el humo. Olga irradiaba una rígida desaprobación y una ansiedad latente. Mash proyectaba una competencia silenciosa y una concentración inquebrantable. Y yo, solo una resignación cansada y un latido persistente en la mano. Seguimos las coordenadas que Román nos había enviado, serpenteando por calles que parecían zonas recién bombardeadas, con la destrucción absoluta. El aire se volvió aún más denso, casi sofocante, al acercarnos a una intersección destruida por la explosión y llena de escombros. Mash redujo la velocidad, observando la zona con atención. Director. Senpai. Según los datos del mapa que envió el Dr. Román, este debería ser el punto de convergencia de la línea ley designado. Olga Marie se sobresaltó, saliendo de la crisis interna que estaba atravesando. Aquí. Este cráter lleno de escombros. Parpadeó, observando la devastación, y luego se recompuso rápidamente, poniéndose una máscara de conocimiento. Ah. Sí. Por supuesto. Reconocí las sutiles fluctuaciones energéticas características de esta región. Mentirosa. Vi un destello de incertidumbre, cómo sus dedos temblaban antes de obligarla a quedarse quietos. Estaba perdida, desorientada, fingiendo no estarlo. Aferrándose a la apariencia de control, Kirielik ordenó, con voz más aguda, buscando el punto de apoyo habitual para dar órdenes. Coloca tu escudo en el epicentro de la convergencia. Necesitamos establecer un punto de anclaje de invocación estable de inmediato para restablecer la comunicación con Chaldea. Mash me miró con una pregunta silenciosa en los ojos. ¿Buscaba confirmación? ¿O solo solidaridad? Suspiré. Mejor así. No puede ser peor, ¿verdad? Últimas palabras famosas, probablemente destinadas a mi lápida. Suponiendo que me la den. Mash asintió con firmeza y se dirigió al centro de la intersección en ruinas, arrodillándose entre los escombros. Presionó con fuerza el borde inferior de su enorme escudo contra la tierra agrietada y quemada. En el instante en que el escudo hizo contacto, un pulso bajo resonó hacia afuera, una vibración profunda y vibrante que me recorrió la columna vertebral a través de las suelas de mis desgastados zapatos escolares. El suelo alrededor del escudo comenzó a brillar tenuemente, intrincadas líneas de luz azul pálido se extendían como una telaraña sobre los escombros, formando complejos patrones geométricos que pulsaban rítmicamente.
El aire pesado se volvió aún más denso, cargado de una energía palpable, un poder ancestral que se condensaba tangiblemente a nuestro alrededor. Entonces, atravesando el zumbido bajo, un crujido de estática, seguido de una voz temblorosa, pero afortunadamente familiar. Más clara esta vez. Seku, Seku. Probando, probando, hola. ¿Alguien me oye? Comando chaldea al equipo de campo de Fuyuki, adelante. Por favor, respondan. Roman. Sonaba simultáneamente aliviado por haber hecho contacto y totalmente aterrorizado por la situación que aparentemente estaba manejando ahora. Mash se tocó el auricular al instante. Doctora Roman, habla Kirielix. La escuchamos. La señal es débil, pero estable. Hemos asegurado el punto de línea ley designado. Roman dejó escapar un suspiro audible incluso por encima de la tenue estática. Oh, gracias a Dios. Mash. Ikigaya-kun. Lo lograste. Buen trabajo. Bien, ahora que tenemos un ancla estable, puedo empezar a transmitir datos de telemetría, quizá enviar paquetes de apoyo una vez que el sistema se estabilice, coordinar, ¿qué? La voz de Olga Marie cortó las comunicaciones como hielo, aguda y furiosa, eclipsando al instante las divagaciones de alivio de Roman. ¿Por qué das órdenes, Romani? ¿Dónde está el profesor Lev? Pónganlo ahora mismo. Exijo una explicación. Se oyó un estremecimiento audible de Roman al otro lado. Director. Estás vivo. Oh, gracias a Dios. ¿Superaste el Ray Shift? Vi tus signos vitales bajar drásticamente durante la segunda explosión, estaba seguro, ella lo interrumpió bruscamente, la impaciencia superó cualquier alivio por su supervivencia o la preocupación por su propia experiencia cercana a la muerte. Irrelevante. Responde la pregunta, Romani. ¿Dónde está Lev? ¿Por qué el médico jefe actúa como coordinador del comando? Esto es completamente inaceptable. Pon a Lev. Un silencio denso se extendió por la frágil línea de comunicación, impregnado de un temor tácito. Roman dudó. Solo un segundo. Pero en ese instante, toda la frágil estructura de la negación de Olga Marie, su confianza en Lev, comenzó a desmoronarse visiblemente. Yo, no puedo ponerlo, director, dijo finalmente Roman, su voz suave, despojada de su anterior nerviosismo, cargada con un dolor que claramente no había tenido tiempo de procesar. Olga Marie se quedó paralizada. Completamente quieta. Sus manos, ya apretadas, se apretaron aún más, sus nudillos palidecieron. Sus hombros se tensaron, preparándose instintivamente para el inevitable impacto que se negaba a reconocer. ¿Qué quieres decir con que no puedes? Su voz era peligrosamente baja, cargada de una calma forzada. Roman suspiró, un sonido cargado de estática y profundo cansancio. Directora, Olga, por favor, no me pida que le explique lo imposible ahora mismo. Sé que no sirvo para este puesto de mando. Solo soy médico. Su voz se quebró audiblemente. Pero, literalmente no queda nadie más, directora. No reaccionó. No respiró. No se movió. Una estatua tallada en pánico, negando, con la mirada perdida en el escudo brillante. Las palabras de Roman continuaban implacables, pesadas como escombros que caían, desmantelando sus defensas ladrillo a ladrillo. La capacidad operativa general de Chaldea es inferior al 20%. La mayor parte de las instalaciones está sellada, en llamas o con problemas estructurales. Tenemos menos de 20 supervivientes confirmados entre el personal técnico y de mando principal. Incluyéndome a mí. Hizo una pausa. El silencio amplificó el horror de las cifras. ¿Por qué estoy coordinando esta respuesta? ¿Por qué soy yo quien te habla ahora en lugar de a Lev, o al ingeniero jefe, o a cualquier otro superior en la cadena de mando? Otra pausa devastadora que dio el golpe final. No queda nadie con mayor rango que yo con vida, director. La declaración aterrizó. Y Olga se hizo añicos. Su respiración se entrecortó violentamente. Sus ojos se abrieron de par en par, vacíos, mirando a través de nosotros, a través de la ciudad en llamas, sin ver nada más que fantasmas. Como si algo fundamental en su interior, el pilar fundamental que sostenía toda su visión del mundo, se hubiera partido en dos. No. La palabra fue un susurro, frágil como el cristal hilado. Negando la innegable verdad. Su respiración se entrecortó de nuevo, un sonido ahogado y desgarrador. No. Más fuerte esta vez, impregnado de ira creciente, un escudo inútil contra el peso aplastante de la realidad. Avanzó a tientas, agarrando el comunicador enganchado a la armadura de Mash, con los dedos temblando incontrolablemente. No, te equivocas. Tienes que estar equivocada.
Tragó saliva con fuerza, forzando las palabras a salir del nudo en la garganta. Lev no moriría sin más. Se suponía que debía estar aquí. Siempre lo arreglaba todo. Lo prometió. Las lágrimas brotaron, nublándole la vista, pero parpadeó furiosamente, negándose a dejarlas caer. Negó con la cabeza violentamente, repetidamente, como si intentara desalojar físicamente la realidad que se incrustaba irrevocablemente en su mente. ¡No! Esto es un error. Algún estúpido error del sistema. Un fallo técnico. Un error. Una risa horrible y ahogada escapó de sus labios, aguda e histérica, casi demente. Lev jamás me abandonaría, no lo haría. Se quedó sin aliento, ahogada por un sollozo que no pudo contener. La ira se desvaneció por completo, revelando algo crudo y aterrador en su interior. No me dejaría en paz. Sus manos se apretaron en puños, las uñas clavándose en sus palmas con tanta fuerza que debieron de haberle hecho sangre, buscando aferrarse a una realidad que solo ofrecía vacío. Solo fuego. Solo silencio. Solo el peso aplastante e irreversible de la pérdida y el fracaso. Chasqueé la lengua, y el sonido agudo cortó deliberadamente su espiral de dolor. Lo suficientemente fuerte como para romper el hechizo. Deliberado. Cruel. ¿Necesario? Quizás. TSH. Ella se estremeció violentamente, giró la cabeza hacia mí, con los ojos desenfocados, salvajes, todavía viendo fantasmas, o tal vez solo los restos de sus expectativas. Exhalé lentamente por la nariz. Maldita sea. Este patrón. Este colapso. Conozco esta mirada. La forma en que el mundo se reduce al único y agonizante punto de la pérdida. La forma en que la responsabilidad se siente como ahogarse en agua helada. La forma en que la búsqueda de la perfección se convierte en una jaula asfixiante, y el fracaso se siente como la aniquilación total. Alguien empujado a un pedestal que nunca pidió, del que se esperaba que liderara sin titubear, aterrorizado de caer, aterrorizado de ser visto como débil. Lo he visto antes. En la postura rígida de Yuki Noshita, intentando desesperadamente asumir expectativas imposibles sin desmoronarse. En los frenéticos intentos de Yuigahama por complacer a todos, aterrorizada de romper la frágil armonía. En mí, haciendo el papel de villana para forzar un statu quo roto y estancado porque nadie más soportaría la desagradable verdad ni las consecuencias. Y ahora, aquí estaba de nuevo. En este infierno ardiente. Otra persona rota, aferrándose desesperadamente a esperanzas imposibles, a punto de arrastrar a todos los demás al abismo de la desesperación. Un peso familiar y desagradable se asentó en mi pecho. El amargo y metálico sabor del autodesprecio anticipado. Yuki Noshita no querría esto, susurró una voz traidora. Yuigahama no querría que llevaras esta carga sola, nunca más. Pero no estaban allí. Mash era capaz, quizá incluso poderoso ahora, pero parecía emocionalmente incapaz de manejar este tipo particular de colapso. Román apenas se mantenía firme al otro lado de una frágil línea de comunicación. Eso me dejaba, a mí. Otra vez. Porque no había nadie más. Porque alguien tenía que sacar las cosas adelante, sacar la realidad a patadas y gritos a la luz, incluso si eso significaba ser el malo. Incluso si eso significaba romper algo más para solucionar el problema inmediato. ¿Terminaste? Mi voz cortó el aire, fría, monótona, deliberadamente carente de compasión. Despojada de toda calidez. Olga parpadeó, sobresaltada, saliendo de su espiral, y su mirada desenfocada se fijó ligeramente en mí. ¿Qué? Revolcándome, aclaré sin rodeos, cruzándome de brazos, convirtiéndome en un blanco fácil para su dolor desviado y su ira mal dirigida. ¿O necesitas unos minutos más? Podemos esperar. Quizás esos esqueletos vuelvan para el postre mientras lloras por el tipo que no va a volver. Mash se puso rígido a mi lado, inhalando con fuerza, un suave jadeo de protesta. Senpai, la ignoré, con la mirada fija en Olga. Su rostro se sonrojó, luego palideció dramáticamente, contorsionándose de incredulidad, luego de dolor agudo, luego de furia pura e incandescente. Bien. La ira era mejor que la desesperación catatónica. Al menos la ira podía canalizarse, dirigirse. La funcionalidad por encima de los sentimientos. Sigues diciendo su nombre como si fuera algún tipo de hechizo mágico, continué sin descanso, con la voz deliberadamente áspera, rasgándole los nervios como papel de lija. Como si repetirlo una y otra vez fuera a revertir la explosión, a retroceder el tiempo. Noticia de última hora. Lev se ha ido. Chaldea está destrozada. El futuro de la humanidad, al parecer, está cancelado. Para siempre.
Y que estés aquí de pie sufriendo una crisis total no va a cambiar nada. Respiró hondo y entrecortadamente, vibrando de rabia apenas contenida. Tú. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque alguien tiene que hacerlo, la interrumpí de nuevo, insistiendo sin piedad. Eres la directora, ¿verdad? Supuestamente al mando de toda esta operación condenada al fracaso. Pues actúa como tal. Lidera. O hazte a un lado y deja que otro intente arreglar este desastre. Todo su cuerpo se tensó. Me preparé para los gritos. Las acusaciones. La inevitable culpa. Igual que Sagami en aquel entonces, intentando desesperadamente culpar a alguien más de su propio fracaso, a cualquiera que percibiera como más débil o responsable. Y igual que entonces, lo aceptaría. Porque alguien tenía que cargar con el peso de las verdades desagradables. Porque ver a alguien ahogarse en la desesperación sin intentar sacarla a la luz me parecía inaceptable. Incluso si sacarla a la luz significaba ser cruel. La miré fijamente a sus brillantes ojos dorados, sin pestañear. No desafiando su autoridad, exactamente, solo, esperando. Esperando a que arremetiera, a que se derrumbara por completo bajo el peso, a que encontrara cualquier vestigio de fuerza, cualquier atisbo de orgullo o deber que le quedara, y lo usara. Demuéstreme que me equivoco, directora. Demuestre que es más que una niña malcriada que juega a disfrazarse. O demuestre que todos los que piensan exactamente eso tienen razón. Es su turno. El silencio se prolongó, tenso como un cable de alta tensión, solo llenado por el crepitar de las llamas y la respiración entrecortada e irregular de Olga. Mash parecía desesperadamente incómoda, cambiando el peso de su cuerpo, indecisa entre intervenir o huir del fuego cruzado emocional. La voz de Román volvió a sonar por el comunicador tras un largo momento, tranquila, cargada de resignación. Rayos, chico. No era desaprobación. Sonaba casi como una aceptación cansada y reticente. Entonces, algo en Olga cambió. Un escalofrío visible la recorrió. Respiró hondo, entrecortadamente, contuvo el aliento un buen rato y luego lo soltó lenta y deliberadamente. El furioso ardor en sus ojos no se extinguió, pero se concentró, endureciéndose hasta convertirse en algo frío, agudo y quebradizo. Concentrada. Enderezó los hombros, obligándose a erguirse, pieza a pieza, dolorosa y deliberadamente. Recomponiéndose con pura fuerza de voluntad. Olvídalo, murmuró, con las palabras tensas, entrecortadas, ahora sin emoción. Su voz era firme. Escalofriantemente firme. No porque estuviera bien. Ni mucho menos. Sino porque se obligaba a ser funcional. Porque el director no podía permitirse el lujo de quebrarse. No allí. No ahora. Al igual que no podía permitirme el lujo de mirar hacia otro lado. El alivio debería haber sido la emoción dominante que me invadió. Funcionó. Está conectada de nuevo. En cambio, ese horrible y familiar nudo me apretó las entrañas. ¿Cuántas veces, Archimán? ¿Cuántas veces recurrirás a romper cosas, a herir a la gente, solo para solucionar la situación inmediata? Romaní, espetó al comunicador que Mash aún sostenía, con un tono serio, nítido, cortante, indiscutible. De vuelta al mando. ¿Dijiste que había menos de 20 supervivientes entre el personal principal? Román, probablemente sorprendido por el repentino y casi violento regreso a la función, respondió. Sí, director. Ese es el recuento confirmado actual. Es malo. Su voz era sombría. Y los demás candidatos a maestro, los 47 atrapados fuera de los ataúdes, su estado es crítico en general. Signos vitales inestables. No tenemos suficiente personal médico ni recursos para tratarlos a todos, director. A este paso, la mayoría no sobrevivirá las próximas horas. Consérvenlos, ordenó Olga al instante, una orden implacable y pragmática. Todos. Ahora. Román dudó, visiblemente sorprendido. Director. Criopreservación sin consentimiento, sobre todo en su estado crítico, es una grave infracción ética. Hay protocolos. Y los riesgos técnicos de iniciar el sueño frío en sujetos inestables son enormes, ahora mismo me da igual la ética. Replicó ella, con una voz que parecía hielo picado, interrumpiéndolo en seco. Si mueren, perdemos cualquier posibilidad de restaurar la línea temporal con maestros cualificados. Lo perderemos todo. Nos ocuparemos de las consecuencias y del papeleo después. Preservadlos. Es una orden directa, Romaní. Una pausa larga y pesada crepitó en el comunicador. Luego, una resignada y cansada aceptación. Bien. Entendido, director. Iniciando protocolos de criopreservación de emergencia de inmediato. Que Dios nos ayude.
El canal de comunicación volvió a quedar en silencio, dejando solo el sonido de Fuyuki ardiendo. Mash se movió a mi lado, con aspecto vacilante, preocupada por el frío cálculo. Director, eso fue una decisión decisiva. Eligió sus palabras con cuidado. Olga se burló, girándose ligeramente, aunque la rigidez de sus hombros no se relajó. No seas ridícula, Kirielix. Es control de daños. Triaje. Mientras estén técnicamente vivos, suspendidos, puedo justificar mis acciones más tarde basándome en la necesidad de la misión. Fría. Distante. Puro cálculo estratégico. Pero entonces sus dedos, ocultos entre los pliegues de las mangas de su abrigo, volvieron a apretarse. Demasiado fuerte. Sus nudillos debían de estar blancos como el hueso. Anclándose de nuevo con tensión contenida. Lo vi. Mash probablemente también. Ninguno de los dos hizo comentarios. El silencio se prolongó nuevamente, cargado de dolor no expresado, el peso de decisiones irreversibles y las duras realidades del mando en un desastre. Entonces, tan silencioso que casi se perdió entre el viento y las llamas, un susurro escapó de los labios de Olga. Frágil. Crudo. Desgarradoramente sincero. Por favor, no mueras. Una súplica desesperada dirigida a los lejanos y moribundos candidatos que acababa de ordenar congelar, o quizás a sí misma, implorando un indulto que sabía que no llegaría. Te lo ruego, sus puños temblaron levemente allí donde los tenía escondidos. Si tan solo, se interrumpió bruscamente, pero el nombre que faltaba flotaba pesadamente en el aire entre nosotras. Ojalá Lef estuviera aquí. No lo dijo en voz alta. Pero tal vez, solo tal vez, estaba empezando a aceptar de verdad que decirlo no lo traería de vuelta. Que desearlo no solucionaría esto. Que ahora estaba, verdaderamente, sola en la cima. Así como tuve que aceptar ciertas cosas, hace mucho tiempo. Exhalé lentamente por la nariz. Siempre es la misma maldita historia, ¿no? La gente se apoya en sus pilares, en sus constantes, en sus muletas, hasta que estos inevitablemente se derrumban. Entonces, o se desmoronan por completo, o de alguna manera aprenden a valerse por sí mismos, por muy inestables que sean, por imperfectos que sean. La voz de Román regresó, deliberadamente más firme ahora, intentando proyectar competencia por el bien de ambos, intentando llenar el vacío dejado por Lev. De acuerdo, director. Chaldea está, operativa, a duras penas. Reubicaré al personal superviviente según sus órdenes. Prioridad. Mantener los sistemas de estabilización de Ray-Shift y asegurar que las funciones principales de Chaldea y la Place sigan funcionando. Suspiró profundamente. Tomará tiempo evaluar los daños totales y recuperar la funcionalidad básica. Olga se cruzó de brazos, recuperando la compostura, aferrándose a los parámetros de la misión. Esa es la priorización correcta. Encárguese de ello, doctor. Un instante de silencio. Luego, con decisión, aceptando la carga. Hasta mi regreso exitoso de esta singularidad, Arqueano Romaní, por la presente quedas nombrado director interino de Caldea. Román respiró hondo, y un sonido ahogado y de pánico surgió por el comunicador. Un momento, director interino. Directora Olga Marie, no habla en serio. Me está poniendo al mando. Su voz se quebró, rozando la histeria. Olga se giró completamente hacia el lugar donde el círculo de invocación brillaba tenuemente, consolidando su frágil conexión. Su expresión era cansada pero decidida. ¿Ves a alguien más cualificado que quede en pie, Romaní? Soy médico. Protestó frenéticamente. Me ocupo de fiebres, chequeos rutinarios y montañas de papeleo digital. No dirijo operaciones clandestinas para salvar mundos que impliquen viajes en el tiempo y soldados fantasma. Eres el superviviente de mayor rango con autorización de seguridad y conocimiento del sistema, declaró rotundamente, interrumpiendo su pánico. El rango dicta la responsabilidad en emergencias. Eso no significa que sepa dirigir Chaldea. Se lamentó, con la desesperación infiltrándose en su voz. Yo tampoco cuando asumí el control inesperadamente. Espetó, y un destello de sus propias frustraciones e inseguridades pasadas afloró brevemente. Pero alguien tiene que hacerlo. Y ahora mismo, ese alguien eres tú. Fin de la discusión. Román gimió, un sonido largo y desesperado que lo decía todo. Esto es una auténtica pesadilla. Una pesadilla total y absoluta. Confía en mí, doctor, murmuró Olga con tristeza, mirando fijamente las llamas. Lo sé perfectamente. Otra pausa. Román pareció recomponerse, vacilando. Directora, Olga, ¿está segura de que está bien? ¿En serio? Después de todo.
Se tensó casi imperceptiblemente ante el discurso personal, el atisbo de preocupación. Entonces, las paredes volvieron a cerrarse de golpe, con fuerza y rapidez. No tengo tiempo para no estarlo. Román exhaló lentamente, una compleja mezcla de alivio por su capacidad funcional y profunda incertidumbre sobre su estado actual. Bueno. Lo que te permita funcionar, supongo. Su silencio revelaba sus propias dudas sobre la estabilidad de ella. Olga cuadró los hombros, recuperando por completo su imagen de directora. Encerrada. Como si los últimos 5 minutos de crisis emocional nunca hubieran ocurrido. Compartimentada. Enterrada en lo más profundo. Funcional. Me quedé en silencio. No necesité decir nada más. Reconocí el patrón a la perfección. Esfuérzate por seguir adelante. Mantente ocupado. No dejes de moverte, no dejes de pensar obsesivamente en la misión, en el siguiente paso, porque si te detienes aunque sea un segundo, todo lo demás, el dolor, el miedo, la abrumadora incompetencia, te alcanza al instante. Lo entiendo. Ikigaya. Kirieligos. Su voz volvió a ser cortante, concentrada, sin calidez. Como siempre. Su mirada dorada, dura como el acero, nos clavó en nosotros. Nuevo objetivo. Investigamos esta ciudad. A fondo. Parpadeé, volviendo mi atención a la situación inmediata. ¿De nuevo? Ya me oíste. Parámetros de la misión de reconocimiento actualizados. No solo estamos identificando la fuente. Necesitamos comprender el estado actual de esta singularidad. La miré. Amash, con su enorme escudo en la mano, lista para atacar. De nuevo a Olga, de pie con su atuendo ligeramente chamuscado, definitivamente no apto para el combate. Cierto. Porque que los tres deambulemos sin rumbo por una ciudad en llamas llena de monstruos óseos en regeneración parece un plan sólido y bien pensado. ¿Por qué estoy involucrada en esto otra vez, exactamente? Ella lo fulminó con la mirada, volviendo a la irritación habitual. Porque estás aquí, de alguna manera, inexplicablemente, eres un candidato a maestro, y Kirielig necesita refuerzos que aparentemente pueda dirigir, mientras yo me encargo de la supervisión táctica. Aparentemente. Eso no me inspira confianza en mis capacidades como director, murmuré. ¿Tiene alguna sugerencia alternativa que suponga menos quejas y una contribución más productiva a nuestra supervivencia? Replicó ella con dureza. Chasqueé la lengua. TSH. Bien. Entendido. Otra vez. Mash dudó. Director, con el debido respeto, la zona es inestable, se desconoce la concentración enemiga y su capacidad de combate directo está comprometida sin su código místico y el apoyo de su familia. Olga la interrumpió, con expresión sombría y resuelta. La densidad de maná lo confirma. La distorsión del núcleo de esta singularidad sigue propagándose activamente. No podemos quedarnos aquí sentados esperando la extracción. La corrupción podría extenderse o intensificarse. Se cruzó de brazos, recorriendo las ruinas con la mirada. Esto es principalmente una operación de reconocimiento. No estamos atacando directamente la anomalía del núcleo. No intentamos arreglar esta línea temporal unilateralmente. ¿Entendido? Su mirada no vaciló. Firme. Decidida. Intentando proyectar control. Identificamos la fuente principal de la distorsión. Recopilamos datos cruciales sobre el estado actual de Fuyuki y la naturaleza de las fuerzas enemigas. Informamos a Chaldea mediante puntos de línea mística. Más tarde enviarán un equipo especializado y debidamente equipado, quizás con más sirvientes, para encargarse de la limpieza y la corrección. Mash lo asimiló, frunciendo el ceño, pensativa. Entonces, observación, recopilación de datos y supervivencia. Exactamente. Olga asintió brevemente. Entramos con cautela, evaluamos la situación, averiguamos qué causó este infierno, obtenemos los datos y averiguamos cómo volver a casa. Aférrense el plan. Suspiré, un sonido cargado de aprensión. Sí. Porque las misiones de campo con personal sin entrenamiento, líderes inestables y amenazas mágicas desconocidas siempre se ajustan al plan tal como están escritos. Por un fugaz instante, la mirada de Olga se cruzó con la mía a través de la luz parpadeante del fuego. Un destello de algo, cansancio compartido. Comprensión mutua de lo mal que suelen salir las cosas a pesar de las buenas intenciones. Se cruzó entre nosotros. Luego desapareció, reemplazada al instante por su habitual máscara severa y autoritaria. Ignoró mi comentario por completo.
En marcha. Y con eso, la autoproclamada directora, aferrándose al control, la recién forjada semisirvienta lidiando con su nueva existencia, y el maestro, relleno de cuota, ascendido accidentalmente y profundamente a regañadientes, se adentraron en las ruinas ardientes y destrozadas de Fuyuki. Juntos. Más o menos.